Es el 3 de junio del año 1886. Un explorador llamado Tom Horn yace completamente extendido sobre su vientre en las rocas por encima de un arroyo seco, en las montañas Pinito, del norte de Sonora. No ha dormido durante 2 días consecutivos, su cantimplora está vacía. El sol en la parte trasera de su cuello se siente como una mano presionándolo contra las piedras con una fuerza implacable. Debajo de él, en el cañón, ve exactamente lo que ha sido enviado a encontrar. Humo, una fogata de cocina, 3 caballos atados sueltos en el matorral. Y entonces, solo por una fracción de segundo, ve al hombre mismo, un hombre mayor, de complexión robusta, con el pecho desnudo expuesto al calor sofocante, un paño rojo amarrado alrededor de su cabeza, un rifle Winchester, descansando atravesado sobre sus muslos. Tom Horn ha estado cazando a este hombre durante casi un año completo. Lo ha cazado junto con 5,000 otros soldados. Lo ha cazado con caballería, con infantería, con exploradores apaches, con milicia mexicana, con alambre de telégrafo y con espejos que destellaban luz reflejada de montaña a montaña. Y ahora, mirando hacia abajo en ese cañón, Tom Horn hace exactamente lo que ha hecho cada otra vez que ha estado cerca. Parpadea, y el hombre desaparece, sin sonido, sin movimiento en el matorral, sin polvo en el sendero, solo una fogata vacía y 3 caballos que, de alguna manera, en el tiempo que le tomó mirar hacia otro lado y volver a mirar, también han desaparecido. Horn contaría después a otros hombres con los que había bebido en tabernas en Tucson y Tombstone, que nunca logró averiguar cómo se hacía. Nunca descubrió cómo un hombre en sus finales años 50, con una banda que, al final, no numeraba más de 30 combatientes, pudo correr más rápido que un cuarto de todo el ejército de los Estados Unidos completo, cruzando 2 países diferentes durante 15 meses continuos. Solo conocía lo que cada soldado en esa campaña llegó a saber en los huesos. Había algo en este viejo apache que no obedecía las reglas de la distancia, las reglas de los caballos, las reglas de cuánto tiempo debería poder caminar un cuerpo humano sin agua. La pregunta de cómo lo hacía nunca ha sido completamente respondida, pero los fragmentos de la respuesta, cuando los juntas, cuentan una historia que el ejército de los Estados Unidos pasó los siguientes 40 años intentando olvidar. Una historia que resonó a través de las montañas de la Sierra Madre. Una historia que cambió para siempre la forma en que el ejército americano entendía la guerra. Y una historia que, incluso hoy, más de 130 años después, todavía tiene poder para hacernos entender que la superioridad tecnológica no siempre es sinónimo de victoria. Todavía tiene el poder de cambiar la forma en que pensamos sobre resistencia, sobre supervivencia, sobre qué significa verdaderamente perder y verdaderamente ganar. Pero antes de que continuemos más adelante, tómate un segundo y dime en los comentarios de dónde estás viéndome esta noche. Siempre me sorprende lo lejos que esta historia viaja. Me llegan comentarios de España, de México, de Argentina, de personas en lugares en los que las montañas tienen sus propios nombres, en lugares en los que las historias de resistencia son historias vivas y relevantes. Y si te encuentras asintiendo en los próximos 35 a 40 minutos, mientras exploramos juntos esta narrativa con cuidado y profundidad, mientras seguimos a un hombre que desafió los límites de lo posible, hazme un pequeño favor y presiona ese botón de suscripción. Estamos construyendo algo tranquilo y constante en este canal, una historia a la vez, y tu nombre en esa lista importa más de lo que probablemente sepas. Para entender cómo 30 hombres confundieron a 5,000, tienes que entender primero quiénes eran esos 30 hombres. La palabra Apache es una palabra que la historia ha aplanado. En las novelas baratas de los años 1880, en las películas del oeste de los años 1950, la palabra se convirtió en una especie de taquigrafía, un villano, una silueta en una cresta de montaña, una sombra malvada y unidimensional. Pero las personas que fueron llamadas Apache por extranjeros no se llamaban a sí mismas por ese nombre, se llamaban a sí mismas Ende o Endé, que significa simplemente la gente, el pueblo, y no eran una tribu, eran muchas. Eran grupos distintos con culturas distintas, con historias distintas, con comprensiones distintas del territorio en el que vivían. Los Mescalero, los Jicarilla, los Lipan, los White Mountain, los San Carlos y los Chiricahua, que vivían en las tierras altas donde Arizona, Nuevo México y Sonora se presionaban juntos en un enredo de granito y pino. El hombre al que ahora llamamos Jerónimo fue nacido en la banda Bedonkohe de los Chiricahua, en algún lugar a lo largo del río Gila Superior, en el mes de junio del año 1829. Su madre le dio el nombre Goyacla. Es una palabra en la lengua apache que se traduce con una pequeña sonrisa por parte de los ancianos, como el que bosteza. Suena como un nombre simple, suena como un nombre que podría referirse a cualquier persona,
pero en realidad describe a una persona que estaba en paz consigo misma, que estaba en paz con el mundo, que no buscaba conflicto. Describe el tipo de niño que observaría, que aprendería, que se daría cuenta de las cosas que otros podrían pasar por alto. No era un jefe. Nunca fue un jefe. Los Apache no tenían jefes de la manera que el mundo blanco entendía la palabra. Tenían hombres de influencia. Hombres que habían ganado voz en el consejo tribal por lo que habían hecho, por lo que habían visto y por lo que habían sobrevivido. Goyakla ganó su voz de la manera más difícil posible. En la primavera del año 1851, era un joven esposo y un joven padre. Tenía una esposa llamada Alope. Tenía 3 pequeños hijos. Había pasado la parte temprana de su vida como, según los relatos de aquellos que lo conocían entonces, un joven tranquilo. El tipo de persona que escuchaba en el consejo y no decía mucho. El tipo de persona que llevaba a su familia por las tardes a caminar a lo largo del río. Era una vida de paz relativa, la vida de un hombre que había encontrado su propósito en la familia y en la comunidad. Y entonces un día, una tarde particular que cambió todo, mientras estaba lejos del campamento comerciando en la ciudad mexicana de Janos, una columna de soldados mexicanos bajo el mando de un coronel llamado José María Carrasco cabalgó hacia el campamento de su familia. Eran soldados de Sonora. Habían estado cazando apache durante años. Habían sido ordenados por su propio gobierno a no dejar vivos a ninguno. Lo que sucedió allí no necesita ser descrito en detalle en esta historia. Los registros fueron escritos. Están en los archivos. Existen fotografías y documentos. Pero la esencia de lo que sucedió es esto. Goyakla regresó para encontrar lo que encontró. Su esposa había sido asesinada. Sus hijos habían sido asesinados. Su madre había sido asesinada. El hombre que había sido Goyakla, el hombre tranquilo que observaba en consejo, se convirtió en algo más. Se paró junto al río esa noche. No habló. Según el relato que dictó cerca del final de su vida, simplemente se paró en la oscuridad y escuchó el agua moverse. Podía ver, a la luz de los fuegos en el borde del campamento, a los guerreros reuniéndose para consejo. Podía escuchar sus voces, bajas y serias, pero no, al principio caminó hacia ellos. Se paró junto al río durante un largo tiempo, una noche entera. Y a la mañana siguiente, caminó lejos de todo lo que había sido antes. Caminó hacia quien sería durante los próximos 57 años. El nombre Jerónimo, el nombre que el mundo recuerda, no le fue dado por su propio pueblo. Le fue dado por soldados mexicanos después en una batalla cerca de una ciudad llamada Arizpe, cuando él cargó contra la línea de armas una y otra vez con un cuchillo en su mano, sin miedo a los rifles, sin hesitación, solo cargando una y otra vez. Y gritaron el nombre de San Jerónimo en su miedo, Jerónimo. El nombre se pegó. Se convirtió en una palabra que significaba resistencia. Se convirtió en un nombre que causaba miedo. El hombre que lo llevaría durante los próximos 57 años de su vida. Para cuando el ejército de los Estados Unidos comenzó a buscarlo en serio, en el verano del año 1885, Jerónimo tenía 56 años de edad. Tenía plata en su cabello. Tenía viejas heridas en su costado y en su pierna. Había pasado décadas siendo cazado por fuerzas mexicanas en el sur y fuerzas americanas en el norte. Había pasado literalmente, en su propio recuento, perdiendo la mayoría de las personas que había amado. Lo que los soldados no entendían, lo que nunca comprenderían completamente, es que el hombre que estaban persiguiendo a través de las montañas de Sonora no estaba, en su propia mente, huyendo. Estaba yendo a casa. Estaba regresando a lo único que le quedaba. La Sierra Madre Occidental, la gran cadena de montañas que corre hacia abajo por el borde occidental de México, era el hogar de su pueblo de una manera que ningún mapa hecho por un topógrafo americano jamás capturaría. Había caminado por esos cañones desde que fue lo suficientemente viejo como para caminar. Sabía dónde corrían los manantiales en años de sequía. Sabía cuáles eran las pendientes que tenían sombra al mediodía y cuáles tenían sombra al atardecer. Sabía los senderos que usaban los venados y los senderos que los venados nunca usaban. Sabía, según dijeron los soldados después, cada roca individual, cada característica geográfica, cada cambio en la elevación, cada lugar donde el agua podía ser encontrada, cada lugar donde una persona podía esconderse. Y los soldados, en contraste, no sabían nada. Llevaban mapas dibujados por cartógrafos que nunca habían pisado el territorio. Viajaban con brújulas que funcionaban de manera errática en el terreno montañoso. Montaban caballos que se rompían en 2 días. Buscaban senderos obvios. Buscaban huellas claras. Buscaban evidencia que fuera fácil de interpretar. Y en ese territorio no encontraban nada. El hombre que tomó el mando de la campaña en la primavera del año 1886 fue un general de brigada llamado Nelson Appleton Miles. Tenía 46 años de edad.
Había hecho su nombre en la Guerra Civil, donde fue herido 4 veces. Había hecho su nombre nuevamente persiguiendo a los Nez Perce a través de Montana junto a un hombre llamado Jefe José. Era un militar talentoso, era un estratega, pero no entendía completamente lo que estaba a punto de enfrentar. Llegó a Fort Bowie, Arizona, el 12 de abril con una reputación de terminar lo que había comenzado. Escribió una carta a su esposa diciendo que el negocio Apache terminaría antes del otoño. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Miles heredó la campaña de otro general, un hombre llamado George Crook, y para entender lo que sucedió a continuación, tienes que entender lo que ya había sucedido, porque Crook había estado cazando a Jerónimo durante años. Crook había hecho algo que ninguno de los otros generales había pensado en hacer. Había contratado exploradores apaches, no solo 2 o 3, cientos de ellos. Hombres apaches de la reserva, hombres de bandas rivales, hombres que tenían sus propias rencillas contra el pueblo de Jerónimo. Crook creía, correctamente, que la única manera de atrapar a un apache era con otro apache. Y durante un tiempo, la estrategia funcionó. En mayo del año 1883, Crook cruzó hacia México con 42 soldados de caballería y 193 exploradores apaches. E hizo algo que ningún oficial americano había hecho antes. Encontró a Jerónimo. Lo encontró profundamente en la Sierra Madre, en un cañón que nadie había mapeado. Y se paró al otro lado de una fogata de él, y habló. Y Jerónimo, esa vez, entró. Regresó a la reserva. Se quedó durante 2 años en paz relativa. Pero las condiciones en la Reserva San Carlos, la tierra en la que habían sido obligados a vivir los Apache, eran imposibles. Los colonos de la agencia tenían un nombre para el lugar. Lo llamaban Hell's 40 Acres, 40 acres de infierno. El agua era mala, la comida era peor. El calor del verano en el desierto de las tierras bajas era un calor que los Chiricahua, que venían de tierras altas más frías, nunca habían conocido. Las personas morían allí de cosas que no tenían nombre, las enfermedades del clima sofocante, el hambre crónica. El aburrimiento de la desesperación. Y en la primavera del año 1885, después de una noche de beber y un rumor de que estaba a punto de ser arrestado y ahorcado, Jerónimo se escapó por última vez. Se llevó aproximadamente 35 guerreros y aproximadamente 100 mujeres y otros miembros del campamento. Se deslizaron hacia el sur a través de la noche. Cruzaron hacia México. Y la persecución que siguió sería como nada que el ejército de los Estados Unidos jamás hubiera intentado. Para cuando terminó, el ejército había comprometido 5,000 soldados. 5,000. Esto era 1 de cada 4 hombres en todo el ejército permanente de los Estados Unidos, sacados de guarniciones en todo el país, enviados al territorio de Arizona. La agencia federal estaba gastando dinero en esta campaña a una tasa que, cuando lo ajustas para la inflación, te colocaría en los cientos de millones de dólares en términos modernos. También tenían 500 exploradores apaches del lado americano. Aproximadamente 100 auxiliares navajos, aproximadamente 200 regulares mexicanos, caballería de al menos 4 regimientos, 2 regimientos de infantería, un sistema de tren de mulas que el ejército tuvo que inventar sobre la marcha porque la carreta de suministro estándar no podía entrar en el país en el que necesitaban ir, y contra todo eso, 16 a 35 hombres que podían luchar, dependiendo del día, más sus familias. Eso era todo. Eso era quien Jerónimo tenía con él en la Sierra Madre. Y durante 15 meses, esa pequeña banda hizo algo que, sobre el papel, no debería haber sido posible. Ahora, aquí es donde quiero que te deseleres y realmente visualices esto, porque los números por sí solos no hacen justicia a la cosa. 5,000 soldados. Eso era 1 de cada 4 hombres en el ejército permanente de los Estados Unidos. El gobierno federal estaba gastando dinero en esta campaña a un ritmo que te dejaría en decenas de millones en términos modernos. Los periódicos en San Francisco, en Nueva York, en Chicago estaban publicando actualizaciones diarias. El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, estaba recibiendo informes personales. Y el hombre en el centro de todo, Jerónimo mismo, estaba durmiendo cada noche en un lugar diferente, sin tienda, sin fuego después del anochecer, sin idea, la mayoría de los días, de que algo de esto estaba sucediendo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo eludieron 30 hombres? Incluidas mujeres y niños más grandes que podían llevar un rifle, a un ejército que los superaba en número más de 100 a 1? La respuesta no es una cosa. La respuesta es al menos 7 cosas diferentes que se conectaban entre sí, que se reforzaban mutuamente, que creaban una capacidad que era prácticamente imposible de superar. Y los soldados que estaban allí, los hombres que escribieron las cartas y presentaron los reportes, conocían la mayoría de ellas, pero no podían unirlas lo suficientemente rápido como para que importara. No podían ajustar sus tácticas lo suficientemente rápido.
No podían cambiar sus suposiciones lo suficientemente rápido, y cuando finalmente lo hicieron, era demasiado tarde. La primera cosa fue el país mismo. La Sierra Madre Occidental, donde Jerónimo y su pueblo se asentaron en defensa, es una de las piezas de terreno más difíciles del continente norteamericano. No es exactamente desierto, aunque hay desierto en los bordes. Es montaña, es cañón, es roca que se cae en la nada, es bosque de pino que en lugares es tan espeso que un hombre a caballo no puede pasar. Los picos superan los 10.000 pies de elevación. Los cañones cortan más de 1.000 pies directamente hacia abajo en algunos lugares. No hay caminos. En 1886 ni siquiera había mapas confiables. El teniente Britton Davis, que sirvió como comandante de exploradores en la campaña, escribiría más tarde en sus memorias que la Sierra Madre era, según el texto, el país más maldito en el que un hombre blanco jamás había pisado. Era imposible, escribió Davis, el terreno era simplemente imposible. Las tropas americanas tuvieron que aprenderlo de la manera más difícil. Tuvieron que aprender que un caballo en ese país era una responsabilidad y una carga. Tuvieron que aprender que los suministros que llevaban 6 mulas para transportar en un día podrían requerir 10 al día siguiente, porque una de las mulas se habría roto una pata en una pendiente que ningún mapa militar había registrado. Tuvieron que aprender que el agua que creían que estaba en un lugar estaba en otro. Tuvieron que aprender que la geografía que esperaban encontrar simplemente no existía en ese lugar. Y mientras aprendían, todo el tiempo luchando contra el terreno, los apaches simplemente vivían allí. Simplemente estaban en casa. Los Chiricahua habían estado criando niños en esos cañones durante generaciones. El terreno no era un problema que estuvieran resolviendo. Era su cocina, era su hogar, era lo que conocían mejor que cualquier otra cosa en el mundo. La segunda cosa fue el mocasín. El capitán John Bourke, que sirvió en el personal de Crook y escribió sobre la campaña en detalle, llamó al mocasín apache uno de los grandes inventos de la guerra fronteriza. Llegaba hasta la rodilla, a veces más alto, hecho de piel de ciervo suavemente curtida con una suela de cuero crudo grueso que se curvaba hacia arriba en la punta. Un hombre que los usaba podía correr a través de cactus, sobre roca, a través de matorrales de espinas que destrozarían la bota de un soldado en mediodía. La suela era lo suficientemente gruesa como para pisar un cactus barril sin sentir la mayoría del impacto. La parte superior era lo suficientemente suave como para envolver el cuerpo de la pierna de manera segura en silencio absoluto sobre la piedra. Un par de esos mocasines duraría a un hombre un mes en un país donde las botas del ejército duraban, en promedio, 10 días. Los soldados americanos se quedaban sin botas constantemente. A mediados del verano del año 1886, el capitán Henry Lawton estaba enviando solicitudes desesperadas de regreso a Fort Bowie, pidiendo botas y uniformes porque los hombres estaban, en algunos casos, caminando en harapos. Sus pies estaban sangrando, estaban infectados. Algunos soldados simplemente no podían continuar. El pueblo de Jerónimo no tenía este problema. Hicieron su propio calzado y lo hicieron específicamente para el país en el que estaban. Entendían el terreno. Entendían qué tipo de suela se necesitaba. Entendían cómo construir un zapato que durara. Era una ventaja simple pero extraordinaria. La tercera cosa fue la resistencia. Y esta es la parte que, cuando los soldados escribieron a casa, sonaba completamente hecha. La caballería americana, en buen país, podía cubrir 30 millas en un día. En país rugoso, 20. En el tipo de país en el que estaban operando ahora, 15 en un buen día. Después de semanas de marcha continua, ese número bajaba aún más. Los informes oficiales del capitán Lawton describen a sus hombres, después de un mes en la Sierra Madre, cubriendo tan poco como 8 o 10 millas en una marcha de día completo. Estaban agotados, estaban hambrientos, estaban muriendo de sed. Los Apache, en ese mismo país, estaban cubriendo 50, 60. Hay reportes, incluido uno de Mark McGahey, el especialista en museos de Fort Sill en Oklahoma, quien estudió la campaña durante décadas, que en ciertos días la banda de Jerónimo se movía tanto como 80 millas entre salida del sol y salida del sol. 80 millas, a pie, sin camino, a través del país que rompía caballos de caballería americana en una semana. ¿Cómo lo hicieron? No había un truco único. Había 1000 cosas pequeñas, aprendidas a través de 1000 años de vivir en ese paisaje. Se movían antes y después del crepúsculo y descansaban a la sombra durante lo peor del día. Comían poco. Un puñado de harina de mezquite, algunos trozos de carne de mula seca, algo de yuca. Bebían de lugares que los soldados no sabían que existían. Las tinajas, los depósitos rocosos altos en los cañones donde el agua de lluvia se recogía y se mantenía durante meses. Sabían que cactus barril, cuando lo cortabas correctamente, te daba una pequeña cantidad de líquido que no te envenenaría.
Sabían qué raíz, cuando la aplastabas y masticabas, te daba suficiente fuerza para hacer 5 millas más. Y habían, para cuando comenzó la campaña, acondicionado sus cuerpos para esto desde la infancia. Habían estado caminando largas distancias, corriendo largas distancias, desde que eran niños. Su cuerpo simplemente sabía cómo hacer esto. Había hombres en la banda de Jerónimo que, según dijeron los soldados después, no parecía que sintieran el calor en absoluto. Simplemente caminaban y seguían caminando. No se quejaban, no se detenían, solo continuaban. Y los soldados, con sus mochilas de 100 libras y sus uniformes de lana, que no estaban hechos para el desierto, y sus botas que se caían a pedazos, y sus cantimploras que se secaban al mediodía, simplemente no podían igualarlo. La cuarta cosa fue el silencio. Hay una historia registrada en el diario de uno de los oficiales de caballería, de una patrulla que acampó una noche en un cañón que creían que estaba vacío. Pusieron centinelas, encendieron una fogata, durmieron. En la mañana cabalgaron y encontraron, en las rocas por encima de donde habían acampado, huellas de pies frescos, muchas de ellas. Jerónimo y su pueblo habían estado allí, mirando, toda la noche, lo suficientemente cerca como para lanzar una piedra, y nadie había escuchado nada. Ni un sonido, ni una rama rota, ni un susurro de voz. Los niños apaches fueron entrenados desde una edad temprana en lo que llamaban el arte de moverse sin sonido. Había juegos específicos, ejercicios específicos. Un niño sería enviado a través del matorral y un anciano escucharía. Si el anciano escuchaba algo en absoluto, el niño iba de nuevo, y nuevamente, una y otra vez, hasta que el anciano no escuchaba nada. Por el tiempo que un niño Chiricahua tenía la edad suficiente para cabalgar con los guerreros, podía moverse a través de hojas secas por la noche, sin hacer un sonido que un hombre, a 2 pasos de distancia, pudiera detectar. Era una habilidad, era una práctica, pero más que nada, era una forma de vida. Los soldados americanos, en contraste, estaban llevando cantimploras que daban vueltas constantemente, sables que se clanqueaban con cada movimiento, cinturones de municiones que sonaban, y estaban usando botas que, en la roca, hacían un sonido que podías escuchar a 1/4 de milla de distancia. Desde el momento en que los soldados entraron en el país, los apaches podían escucharlos venir, podían verlos venir desde millas de distancia, podían elegir cuándo estar allí y cuándo no. Los soldados nunca sabían, en ningún día, dónde estaba Jerónimo. Jerónimo, la mayoría de los días, sabía exactamente dónde estaban los soldados. La quinta cosa fue la forma de la pelea en sí. El ejército americano, en 1886, era un ejército construido para la guerra europea. Fue construido para líneas de infantería, para cargas de caballería en masa, para batalla abierta en terreno abierto. Fue construido para un tipo específico de conflicto, y Jerónimo y su pueblo simplemente se rehusaban a luchar ese tipo de guerra. Nunca le dieron al ejército un objetivo. Se dividieron en grupos más pequeños, 3 o 4 hombres, y se reunieron más tarde en puntos acordados previamente. Golpearon ranchos y líneas de suministro y desaparecieron antes de que la respuesta pudiera formarse. Nunca sostuvieron terreno. Nunca defendieron una posición. Nunca, excepto por accidente, se permitieron a sí mismos ser acorralados en una batalla. Hay un pasaje en el informe oficial del capitán Lawton, fechado el 9 de septiembre del año 1886, donde describe una persecución típica durante la campaña. Los exploradores encuentran un sendero. El sendero es fresco. El comando se mueve sobre él. Después de mediodía, el sendero se divide. 2 jinetes aquí, 2 allá, 3 más en otra dirección completamente diferente. El comando también se divide, enviando partidas hacia cada uno. Por la noche, todos han perdido sus senderos. Algunos han cruzado los senderos de otros. Uno, de alguna manera, ha terminado rastreándose a sí mismo, persiguiendo en círculos. Esto no fue pereza por parte de los soldados. Los hombres estaban agotados y serios e intentando con toda su fuerza. Fue que los Apache habían, a lo largo de generaciones, perfeccionado una forma de moverse que simplemente rompía el tipo de persecución que un ejército regular sabía cómo ejecutar. Habían entendido la psicología del perseguidor. Sabían cómo crear confusión. Sabían cómo dividir la fuerza perseguidora. Lawton escribió en una carta privada a un amigo en el este que había comenzado a sentir como si estuviera persiguiendo humo. No era humo, era la técnica de siglos. Alrededor de ahora, si has llegado lejos conmigo, quiero decir una cosa. Este es el tipo de historia que toma un largo tiempo contar apropiadamente, y aprecio que le des ese tiempo. Si algo de lo que he dicho hasta ahora te ha atrapado de la manera que me ha atrapado desde que comencé a leer el material de fuente en esta campaña, si algo aquí te ha hecho pensar diferente sobre resistencia, sobre supervivencia,
¿Sobre qué significa realmente ser invencible? Tómate un segundo y presiona ese botón de like. Es una pequeña cosa, pero le dice al algoritmo que ponga esta historia frente a más personas. Y estas son las historias que tienden a ser enterradas por los algoritmos. Estas son las historias que las plataformas no naturalmente promocionan porque no son sobre conflicto simple. Son sobre la complejidad de la resistencia humana. Ahora llegamos a la sexta cosa. Y la sexta cosa es la parte que los periódicos americanos en 1886 encontraron más difícil de aceptar. La sexta cosa es que algunos de los mejores soldados persiguiendo a Jerónimo eran apaches. El general Crook había construido su estrategia alrededor de exploradores apaches, hombres de otras bandas que conocían el país y la mente del pueblo que estaban persiguiendo. Y esos exploradores hicieron un buen trabajo. Eran, en muchos casos, la única razón por la que el ejército jamás encontró los senderos de Jerónimo en absoluto. Pero cuando el general Miles tomó el mando de la campaña en abril del año 1886, hizo algo que, por su propia admisión años después, llegó a lamentar profundamente. Desconfiaba de los exploradores. Pensaba, incorrectamente, que estaban ayudando secretamente a Jerónimo. Pensaba que tal vez estaban siendo leales a su propia gente antes que al ejército americano. No podía soportar la idea de que quizás necesitaba a hombres de otra raza para luchar su batalla. Redujo sus números, los sacó del liderazgo de la persecución, los marginó, y al hacerlo, se deshizo de la una herramienta que tenía una oportunidad real de funcionar. A través de la primavera y principios del verano del año 1886, Miles intentó perseguir a Jerónimo con caballería regular, con infantería, con sus nuevas estaciones de heliógrafo que reflejaban mensajes de montaña a montaña, y no llegó a ningún lado. El capitán Henry Lawton, quien tomó el campo el 2 de mayo con 35 hombres de la 4ª Caballería, 25 hombres de la 8ª Caballería, 20 exploradores indios bajo el famoso Tom Horn y 2 trenes de mulas de 50 mulas cada uno, fue dado órdenes de traer a Jerónimo de vuelta, en sus palabras, muerto o vivo. Lawton era un hombre determinado, era un soldado competente, persiguió con toda su fuerza durante meses. Para cuando Lawton cruzó de regreso a los Estados Unidos a principios de agosto, sus hombres habían marchado, según su propio recuento, más de 3.000 millas. Habían estado en el terreno durante meses bajo condiciones imposibles. No habían matado a un solo guerrero. No habían capturado a un solo prisionero de importancia. Habían perdido mulas. Habían perdido caballos. Habían perdido peso, el soldado promedio perdiendo 15 a 20 libras en 3 meses. Habían visto sus uniforms desgarrarse. Habían visto sus botas desintegrarse. Y habían, en más de una ocasión, caminado a través de un campamento que Jerónimo había abandonado solo horas antes, los fuegos de cocina aún calientes, el humo aún levantándose en el aire, y no encontraron nada. Para finales de julio, Miles, en privado, había comenzado a admitir lo que Crook había estado diciendo a Washington durante años. No podías atrapar a este hombre con caballería. No podías atraparlo con números. No podías atraparlo con tecnología. Solo podías atraparlo hablando con él. Miles lo sabía en su corazón, pero era una píldora amarga de tragar. Significaba admitir que la fuerza bruta no era suficiente. Significaba admitir que necesitaba otra cosa. Y así, en agosto, Miles hizo lo que había esperado no tener que hacer. Envió 2 hombres, solo 2. Un teniente llamado Charles Gatewood, que hablaba algo de apache y que era conocido por Jerónimo por nombre, y un pequeño grupo de exploradores apaches, incluidos 2 hombres viejos, Cayita y Martine, que habían sido miembros de la propia banda de Jerónimo y que tenían primos y hermanos entre el pueblo, aún en el campo. Fueron, desarmados excepto por armas personales, hacia la Sierra Madre para encontrar a un hombre que 5.000 soldados no habían podido encontrar. Era un acto de desesperación. Era también un acto de genio. La séptima cosa, y la última, es la que es más difícil de nombrar. Algunos de los soldados que persiguieron a Jerónimo, cuando escribieron al respecto después, lo llamaron suerte. Algunos lo llamaron astucia. Algunos lo llamaron conocimiento del país. Un viejo sargento de caballería, cuando le preguntaron en una reunión a principios de los años 1900 cómo los apaches habían hecho lo que habían hecho, hizo una pausa durante un largo tiempo. Tomó un sorbo de su bebida y luego dijo simplemente: ese hombre conocía el país mejor que el país se conocía a sí mismo. No dijo más. No necesitaba decir más. Hay un momento en la campaña que captura esto de una manera que nada más lo hace. Sucedió en algún momento a mediados de junio del año 1886, en un tramo de la Sierra Madre, cerca de un lugar que los mexicanos llamaban Río Yoqui, aproximadamente 300 millas al sur de la frontera internacional. El comando del capitán Lawton había recogido un sendero fresco.
Habían empujado duro durante 2 días. Habían, según todos los signos, llegado muy cerca. Podrían oler el humo del campamento. Podrían ver signos recientes de movimiento. En la mañana del tercer día, los exploradores se arrastraron sobre una cresta y miraron hacia abajo en un pequeño valle donde el campamento de Jerónimo había estado la noche anterior. El campamento estaba abandonado, pero esta vez no estaba simplemente abandonado. Lawton, en su informe, describió lo que encontraron. Cientos de libras de carne seca cuidadosamente almacenada, 19 animales de monta marcados, una gran cantidad de propiedad personal, rollos de dormir, utensilios de cocina, municiones de repuesto, todo dejado atrás, porque tenían que moverse, porque habían sido advertidos, porque de alguna manera, de algún lugar, la información había llegado. Los apaches habían, de alguna manera, en medio de la noche, recibido la advertencia de que venían los soldados. Los equipos se movían en silencio, habían tomado lo que podían llevar en sus cuerpos y habían caminado lejos de todo lo demás. Habían dejado a propósito las cosas para que los soldados las encontraran, para que los soldados pensaran que estaban ganando, para que los soldados desperdiciaran tiempo recogiendo y documentando lo que había sido dejado atrás. Lawton lo apresó todo. Fue la mayor pérdida material de la campaña. Pero Jerónimo y su pueblo, sin caballos, sin comida en caché, sin engranaje de repuesto, simplemente continuaron moviéndose. Cubrieron, durante los próximos 3 días, más de 100 millas. Y el sendero simplemente se enfrió, se evaporó, desapareció. ¿Cómo fueron advertidos? Nadie lo descubrió. No había soldados dentro de un día de cabalgata. No había fuegos de señal obvios. No había agricultores mexicanos que hubieran pasado la noticia. Los apaches, al parecer, simplemente sabían. Había una conexión entre el pueblo y la tierra que era más profunda que cualquier cosa que los soldados entendieran. Uno de los exploradores, un hombre viejo de una banda diferente, le dijo a Lawton, a través de un intérprete, que el pueblo que estaban persiguiendo tenía formas de saber que los hombres blancos no entendían. No explicó más. No podía explicar más. ¿Cómo se transmitía la información? Si era a través de palomas mensajeras, si era a través de un sistema de señales que nadie podía ver, si era algo más completamente, nadie lo sabía. Lawton escribió esto en su diario y lo subrayó 2 veces. Para mediados de agosto del año 1886, la campaña era, en cada sentido medible, un fracaso absoluto. 5,000 soldados habían estado en el campo durante 15 meses. Habían gastado más dinero que el ejército había gastado en cualquier otra campaña india en